Muy bien, atendemos a la lista, por favor. Alexa, Romina, Presente. Freddy, Presentes. Jonathan, Presente. Mia, Yaretsi, Presente. Anand, Presente. Andrea, Presente. Álvaro, Presente. Frida, Presente. Nicole, Yahaira. Presente, buen día. Buen día. Kevin, Ana Victoria, Presente. Mariana, Presente. Guadalupe, Presente. Hansel, Presente. Britney, Ariel, Presente. Clara, Carla, perdón. Presente. Maestro, me está fallando su audio. Ah, ok, gracias. Sí, a ti te llamé, pero no me contestaste. Dafne, Presente. Araceli, Presente. Rodrigo, Presente. Cintia, Presente. Romina, Presente. Jorge Enrique, Presente. Leonardo, Presente. Ingrid, Presente. Ingrid Jimena, Presente. Arisbe, Presente. Dulce. Presente. Muy bien. Aparte de Guadalupe, ¿alguien hizo falta? Guadalupe, ¿qué apellido tienes? Nada, ya te encontré. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a empezar. En un momento abro el archivo y ahorita empezamos, por favor.
Muy bien, muchachos. Hasta ahorita, con la actividad que ustedes vieron ayer, pues nos introducimos un poco en el tema de la división celular. Nada más para recordar, hasta ahora lo que hemos visto han sido todas las características de los seres vivos. Hemos visto los principios de la teoría celular. Ya sabemos que todos los organismos estamos formados por células. Ya sabemos cómo funciona esa célula y qué partes tiene. ¿Ok? Ahorita lo que nos toca ver es reforzar esa teoría de cómo es que nosotros estamos formados por esas células. Si ya sabemos cómo es una célula de manera singular, cómo funciona por sí sola, nosotros sabemos que la unión de todas esas células pues nos constituyen a nosotros como unidades orgánicas, porque pues entre todas ellas forman tejidos, forman órganos, y al mismo tiempo pues todos esos órganos forman sistemas y nos forman a nosotros, ¿ok? Pero al final de cuentas nosotros microscópicamente estamos formados de esas células, ¿ok? Para entender cómo ocurre esa formación, pues debemos de saber que ocurren a través de un proceso que se llama división celular, ¿ok? La división celular ocurre todo el tiempo, a cada instante, y es constante a lo largo de toda nuestra vida, todos los días, a cada hora, ¿ok? Porque gracias a esa división celular, pues nos creamos nosotros, se regeneran nuestros tejidos, se cicatrizan las heridas, crece el cabello, crecen las uñas, se regeneran los tejidos en los órganos, todo es a través de la división y el crecimiento celular. ¿Alguien identificó cuál es la principal diferencia entre la mitosis y la meiosis? ¿Quién quiera participar? A ver, Romina. Por lo que entendí que hicimos en la actividad, como que la meiosis como que la hace 2 veces, ¿no? O Ok, sea, ya no sí, esa es es lo que una principal. ¿Qué pasó, perdón? o sea, eso es lo que pude notar mientras leía y lo veía, como que se repetía 2 veces, pero Muy no sé. bien, efectivamente. En el caso de la meiosis, es como una mitosis por duplicado, ¿ok? Muy bien. A ver, Freddy, ¿qué identificaste como productos de la mitosis y la meiosis? ¿Cuántas células salen de la mitosis y cuántas de la meiosis? ¿Te diste cuenta? En la mitosis eran de una, se vuelven 2, y en la Muy bien. meiosis de una se vuelven 2, después 4, y creo que terminaban siendo 8, no estoy seguro. No, son 4. Está 4. bien, es una, 4. son 2, y después de esas 2 se vuelven a dividir y ya tenemos 4. ¿Ok? Sí. ¿Alguien identificó por qué existe esa diferencia entre mitosis y meiosis? ¿Por qué hay 2 divisiones celulares? ¿Alguien tuvo la curiosidad o leyó por qué hay mitosis y por qué hay meiosis? ¿Por qué una es más larga y la otra es más corta? A ver, Freddy. No estoy seguro, pero creo que era porque la mitosis es una célula asexual que se duplica. En cambio, se me olvidó el nombre, la meiosis, perdón, son células sexuales. O sea, una es como en este caso, que recuerdo que uno era el óvulo y el otro el espermatozoide. Entonces se juntaban. Efectivamente, nosotros vamos a ver que en nuestro cuerpo existen 2 tipos de células. Se las voy a poner ahí en el chat. Tenemos a las células somáticas, que como dijo su compañero, son células asexuales, pues porque no sirven para la cuestión de la fecundación ni nada, simplemente son células estructurales, pues porque forman órganos, forman tejidos, nuestra piel, todo, ¿ok? Se les llama células somáticas. Somáticas viene del griego, que es cuerpo, ¿ok? Entonces son las células que constituyen nuestro cuerpo en toda su totalidad, ¿ok? Y el otro tipo de células que tenemos, pues igual ya las mencionó Freddy, son las células sexuales, también conocidas como gametos, que pues en el caso de nosotros los animales, pues el sexo biológico hembra pues tiene espermatozoides y el sexo biológico macho pues tiene espermatozoides, ¿ok? Que son los gametos por naturaleza que distinguimos. También existen gametos masculinos y femeninos en las plantas, el polen es el masculino y el óvulo pues es el femenino, ¿no? Entonces, como para que ustedes entiendan que por eso existen esos 2 procesos. Mientras que todas las células de nuestro cuerpo se dividen por mitosis,
las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, se crean por meiosis, ¿ok? Que al final de cuentas son muy parecidos un proceso del otro, simplemente cambia dos cosas: el número de células que se producen y lo que ocurre durante el proceso de formación de esas nuevas células. Frida, ¿me escuchas? Frida, a la 1, a las 2. Muy mal. Hansel. Sí, Ok, Hansel. Me imagino hiciste la tarea, ¿verdad? sí. Ok. Cuéntame, Hansel. En la información que tú estuviste poniendo en cada una de las fases de los ciclos, ¿qué identificaste tú que es lo más importante para la célula dividir? ¿O qué es lo que se divide junto con la célula? ¿Me puede repetir la pregunta? No entendí. Cuando la célula se divide, está dividiendo algo dentro de ella. ¿Qué es? ¿O qué identificaste tú que se está? O sea, sí, porque la célula divide su estructura y pues crea otra célula. Pero ¿qué es lo que se divide en su interior? ¿Lo identificaste o no? No, estoy nuevamente leyendo esto. Creo que no lo puse. Seguramente sí, pero simplemente no te fijaste. A ver, Claire. Según yo, es el ADN porque recuerdo que el núcleo se destruye. Exactamente. No es que se destruye, se desintegra de una manera temporal, ¿ok? Luego vuelve a aparecer, pero ya en cada una de las respectivas células, ¿ok? Pero efectivamente, lo que más le importa a la célula dividir cuando ella se está multiplicando, pues no son tanto el aparato de Golgi, los retículos y todo eso, sino principalmente el material genético que tiene. ¿Dónde está ese material genético? Como bien lo dijo Claire, pues está en el núcleo de la célula, por eso vimos que era el organelo más importante. Y lo que más le importa dividir a la célula es ese material, ¿ok? ¿Y alguien identificó cómo es que se divide ese material genético? ¿Será que la célula le pasa a la otra toda su información o la divide a la mitad? ¿Alguien se fijó de eso? La divide a la mitad, ¿no? La divide a la mitad, sí, pero recordemos que la pasa de manera íntegra, ¿ok? Cuando la célula se va a dividir, duplica su ADN para que cuando crea la otra célula, esta tenga el mismo juego de ADN que la otra. Porque si la célula dividiera lo que tiene de ADN a la mitad y se lo dé a otra, pues las dos tendrían información incompleta y pues serían células obsoletas, no servirían para nada. En cambio, para que se dé una mitosis como tal, perfecta, y que todas las células sean iguales, clones la una de la otra, todas tienen que tener la misma cantidad de información genética, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo funciona eso y vamos a ver igual algunos principios que ustedes deben entender antes de que veamos cada una de las fases, que es lo que vamos a ver en la presentación. Ok, creo que ya deben estar mirando. Si alguien no lo ve, que me diga. ¿Ok? Bueno, lo que ustedes están observando aquí, pues es prácticamente lo que ustedes esquematizaron, pero pues ya visto desde un microscopio. Son todas las fases de la mitosis, ¿ok? Esta es únicamente mitosis, porque tienen las fases principales. Tiene la fase de interfase, preparación de la célula, la fase de profase, metafase, anafase y telofase, ¿ok? Todavía no vamos a ver en esta clase qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Por eso primero vamos a ver cuáles son las generalidades o las cosas que ustedes deben saber antes de continuar con eso. ¿Ok? Estas son algunas de las características que nosotros vamos a aprender en esta presentación, que es acerca de los cromosomas, la mitosis, la meiosis, sus principales diferencias, similitudes y parte de la teoría cromosómica de la herencia. Bueno,
Para no hacerles el cuento más largo, lo que ustedes observaron, que se divide en una mitosis y en una meiosis, es el material genético en forma de cromosoma, ¿ok? Normalmente el ADN no tiene esta forma, sino más bien tiene esta otra. Es una cadena de doble hélice formada por proteínas, ¿ok? Esas proteínas están ensambladas en el ADN en forma de parejas, que son lo que estamos viendo aquí. Esas letritas que ustedes ven ahí se les llama pares de base, se les llama aminoácidos, ¿no? La adenina siempre va con la timina, la guanina con la citosina, y son solo 4 diferentes, ¿ok? Tienen muchísimas combinaciones dentro de toda esta larguísima cadena de ADN, y cada 3 pares de base codifican para una característica en el organismo. El color de los ojos, de la piel, el tamaño, la forma, lo que sea, ¿ok? Cada 3 pares de base codifican una característica que puede ser física o que puede ser interna del funcionamiento del organismo. Por eso es que el ADN es tan poderoso, porque tiene toda nuestra información que se ha resguardado a lo largo de millones de años de evolución, junto con todas las adaptaciones, la supervivencia, las enfermedades, todo. Y todo eso se hereda de generación en generación y permanece en los núcleos de todas las células que nosotros tenemos, ¿ok? Cuando la célula va a dividirse, este ADN se condensa y adquiere esta forma de cromosoma, que ya es una unidad que está lista para dividirse a la mitad y que una parte de, y que bueno, toda la totalidad de la información se quede en una célula y al mismo tiempo pase a la otra, ¿ok? Para entender un poquito acerca de generalidades de los cromosomas que debemos de saber y por qué son tan importantes en este tema, en biología existe una rama de la ciencia que se llama citogenética, muy importante que ustedes la recuerden. La citogenética es la rama de la biología que se encarga principalmente de estudiar todo lo que tenga que ver con los cromosomas y su herencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes observaron que los cromosomas tienen siempre esta forma, por lo general, como una X, ¿no? Se pueden clasificar de acuerdo a su forma gracias a la posición del centrómero, ¿ok? Si el centrómero, que es el centro del cromosoma, así es como se llama, está en la parte del medio, pues tenemos que es un cromosoma de tipo metacéntrico, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Hagan de cuenta que este es el cromosoma y su centro está en medio. Cuando sube ligeramente por encima de la mitad, es submetacéntrico, acrocéntrico cuando ya está casi al extremo, y cuando está completamente al extremo, es telocéntrico, ¿ok? Las patitas de los cromosomas se les conoce como cromátidas, que son estas, ¿ok? Entonces, las cromátidas o el número de cromátidas que puede tener un cromosoma se determina por la posición del centrómero. Si es metacéntrico, porque el centrómero está en medio, pues tiene 4 cromátidas. La única excepción en la que estos cromosomas solo tienen 2 cromátidas es cuando es telocéntrico y su unión se encuentra en la parte de arriba y solamente quedan las 2 patitas abajo, ¿ok? Tomando en cuenta eso, sabemos que en el juego cromosómico de un organismo, pues siempre hay diferentes tipos de cromosomas, ¿ok? Como lo vemos en esta imagen. Lo que ustedes están viendo aquí son los cromosomas de un ser humano, ¿ok? Vistos en el microscopio y organizados en un preparado especial que es un preparado que se hace en citogenética, ¿ok? En citogenética, para hacer un preparado y verlo al microscopio y observar los cromosomas, pues tenemos que agarrar tejido que se esté diferenciando, o sea, que se esté regenerando, que las células se están dividiendo. Con ayuda de ciertos reactivos y ciertas técnicas se detiene la división y se hace el preparado. Se pone en un cubreobjetos, perdón, en un portaobjetos, se le pone un cubreobjetos, se aplasta un poco la muestra y se observa al microscopio. La fase en la que nosotros podemos observar bien los cromosomas es en la metafase de la división celular. Entonces tratamos de que la célula se congele en esa metafase y que cuando nosotros aplastemos la preparación, pues la célula se rompa y saque todos esos cromosomas que tiene adentro para que nosotros lo podamos observar. Si nosotros vemos una célula normal sin estar en división, pues vamos a observarle sus partes y pues bueno, lo que más interesa es contar los cromosomas en citogenética. Por eso se miran las células en metafase y ya cuando la célula se rompe por el preparado, pues
pues ya podemos contar todos y cada uno de los cromosomas. Si ustedes cuentan todos estos cromosomas, vamos a ver que el ser humano tiene un total de 46 cromosomas dentro de sus células, dentro de cada una de ellas. En las células sexuales es diferente, pero en el resto de todas las células que nos conforman, cada célula que ustedes observen en su núcleo, ahí van a estar los 46 cromosomas. ¿Ok? Una vez que tú los identificas y los cuentas, se pueden organizar en un diagrama que se llama ideograma o cariotipo, que lo que hace pues es organizar precisamente todos esos cromosomas de acuerdo a su tamaño. Cuántos hay metacéntricos, cuántos hay subtelocéntricos, ¿ok? Y al final eso nos puede dar el sexo de la persona o del animal o la planta, ¿no? En el caso de los humanos, si tenemos que los últimos cromosomas son de metacéntricos los dos, que forman una X cada uno, pues entonces estamos frente a la presencia de un individuo macho. Si es un metacéntrico y uno acrocéntrico, o sea que sea X y Y, pues entonces estamos frente a una hembra. ¿Ok? Muy bien. Igual en citogenética existe otra técnica que se llama hibridación in situ fluorescente, que es exactamente lo mismo que elaborar un cariograma, solo que se hace con un programa de computadora que te los organiza por tamaño, por colores, para que sea más fácil su identificación. ¿Ok? Ahí es otra imagen de cómo se ve y podemos contar los que están por pares. 1, 2, hay 23 pares de cromosomas. Esos 23 pares forman el juego total de 46 que debe de tener un organismo. Y lo que vamos a aprender es que todos los organismos vivos del planeta tienen un juego de cromosomas que es característico y que siempre, siempre, siempre es en número par. ¿Ok? ¿Alguien? A ver, Álvaro, dime. Profe, la gente que nace con síndrome de Down y ese tipo de problemas es por los cromosomas, ¿no? Así es. ¿Por qué era? Vamos a aprender en otra clase que existen enfermedades cromosómicas. El síndrome de Down es una de ellas. Estas personas por lo general tienen un cromosoma de más, por eso se le llama trisonomía del cromosoma. Son personas que pues nacen con un cromosoma de más en todas sus células. Y pues eso ya les da a estas personas pues ciertas características que pues bueno, muchas veces son pues muy diferentes, ¿no? A las de otras personas, tanto físicas como mentales, ¿ok? Pero efectivamente es por tener un cromosoma de más, del total de 46, ¿ok? Tienen ellos 47 cromosomas, es un número impar, ¿ok? Entonces ya de ahí sabes que hay algo que no está bien. Normalmente todos los organismos tenemos que tener un número par de cromosomas, siempre, siempre es el número par, por eso es 2n, porque es 2 veces el número de cromosomas sexuales. Si tu número de cromosomas sexuales es de 23, pues el resto de las células de tu cuerpo deben tener 46, ¿ok? En el caso de los seres humanos, vean, nosotros tenemos 46 cromosomas, los chícharos tienen 14, la mosca de la fruta 8, el ratón doméstico tiene 40 y así. A ver, dime, Britney. El doble cromosoma, o sea, para que entiendan un poco mejor, es porque la célula divide el ADN, creo que era ADN 2 veces, ¿no? Ok, ahorita lo vamos a... Sí, mira. Primero distinguimos entre los dos tipos de división, ¿no? Tenemos la mitosis y la meiosis. La mitosis es para todas las células de tu cuerpo y la meiosis es para las células sexuales, ¿ok? Tú como individuo, ya formado, porque ya hubo fecundación y ya naciste y todo, en cada una de tus células debe haber 46 cromosomas. Cualquiera. Si tú se te ocurre ver una de tu piel, de tu hígado, de tu cabello, y le haces un preparado y ves el núcleo en metafase, vas a encontrar que tienes 46 cromosomas. Pero si tú decides ver un óvulo, ¿ok? O un espermatozoide, y lo agarras en división y decides contar sus cromosomas, pues solo vas a encontrar la mitad, que son 23. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por la división? ¿Por la qué? ¿Por la división que se hizo? No tanto así. ¿Por qué crees que una célula sexual solo tiene la mitad del juego cromosómico que debes tener? Si tú tienes 46 en todas las células de tu cuerpo, ¿por qué tus células sexuales solo tienen la mitad? Porque la otra mitad de mis padres. O sea, por lo que entiendo es que la célula divide la mitad de los padres a los hijos.
Entonces la mitad se queda con los padres y la otra mitad se va a los hijos. Exacto, y como dice Guadalupe ahí, porque la otra mitad la complementa pues el otro sexo biológico, ¿no? Cuando se hace la fecundación de las células sexuales, ahí es cuando se forma el nuevo individuo. El óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene otros 23. Ocurre la fecundación, se unen ellos en una sola célula y esa nueva célula ya viene con los 46 cromosomas y lo único que tiene que hacer es dividirse por mitosis, 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 mitosis y hasta ir formando cada vez un cúmulo de células que se va haciendo más grande y va formando tus tejidos, tus extremidades y todo lo que tú tienes. Y todas esas células que te van formando, todas ya vienen con 46, 46, 46, 46. Cuando toque que empieces a reproducir tus células sexuales, esas ya van a venir únicamente con 23 cromosomas. ¿Por qué? Pues porque todo eso está en el ADN. Por eso todo funciona de manera automática. ¿Ok? Entonces, por eso nos dice aquí, déjenme les comparto nuevamente. Por eso aquí nos dicen 2N, porque el número N o la porción N de los cromosomas, pues corresponde a la parte sexual, ¿no? 23 y 23. Pero nosotros sabemos que todos los organismos por formación y por todos nuestros tejidos y todo lo que tenemos, siempre tenemos 2N juego de cromosomas. Es decir, nosotros tenemos 2 veces la información conjunta de ambos gametos que se unieron para formarnos. Por eso todas nuestras células tienen 46, únicamente las que tienen la mitad, o sea, tienen N número de cromosomas, pues son solamente las células sexuales, pues porque ya sabemos cuál es su función, ¿ok? Entonces, nada más para que ustedes sepan, vean cómo todos los organismos tenemos número par. Si hay un número impar, entonces ya es una enfermedad de tipo cromosómica, congénita, genética, ¿ok? Que se puede transmitir de generación en generación o saltarse algunas generaciones, ¿ok? Hay quienes tienen un cromosoma de más, hay personas que tienen un cromosoma de menos, y pues eso ya se traduce en las diferentes, enfermedades que ustedes ya conocen, como por ejemplo el síndrome de Down, ¿verdad? Que es un padecimiento que viene a nivel cromosómico. ¿Por qué se puede dar? Pues por muchas cosas. Puede ser hereditario, principalmente es congénito. O sea, si ocurre es porque lo tiene alguien de tu familia o lo ha tenido, o pues porque, hubo una mala distribución de la cuestión cromosómica cuando hubo la fecundación. Probablemente porque a lo mejor una de las personas ya era muy mayor y la otra no tanto, o ambos eran mayores, entonces la fecundación ya no ocurre como que muy bien. También se da cuando es algo consanguíneo, o sea, con el primo, la prima o algo por ahí extraño. Entonces ocurre también este tipo de problemas. Hay una mala segregación de los cromosomas, entonces no se reparten bien y pues ocurren estos problemas, ¿ok? Nada más como para que ustedes tengan una pequeña idea de por qué puede ocurrir estas cosas. No necesariamente ocurren así de la nada, ¿no? Siempre por lo general hay una razón detrás de. Pero bueno, ¿cómo se transmiten esos cromosomas a las células hijas? Nosotros ya sabemos que pues existe el ciclo celular, ¿verdad? Entonces, en el caso de todas las células del cuerpo, esas se dividen por mitosis y la mitosis pues tiene 5 fases diferentes. La primera es la interfase. Nosotros todavía no vamos a ver cada una de ellas hasta que veamos todas estas generalidades, ¿ok? La interfase se le conoce como fase de preparación de los cromosomas. En esta fase de preparación dura aproximadamente unas 15 horas y se divide en 3 etapas, G1, S y G2. En la G1, S y G2 son todo preparación del cromosoma, de las células, se está preparando sus órganos, se está preparando su ADN, ¿ok? Y están ocurriendo una serie de funciones que luego vamos a ver. Y ya después de pasadas esas 15 horas, ahora sí ya viene la mitosis, que dura aproximadamente 1 hora, ¿ok? Dentro de esa hora, 36 minutos es para la profase, 3 minutos para metafase, otros 3 para la anafase y la telofase, que es la fase de división cuando ya se desprenden las 2 células, que también se le conoce como citocinesis, dura 18 minutos. En total, aproximadamente de 16 horas nos va a durar todo el ciclo celular de mitosis en cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿ok? La meiosis es diferente, tarda un poquito más, pero da como resultado un mayor número de células hijas.
¿Ok? Ariadne, perdón, ¿estás por... Sí, ¿Será que puedas leer, por favor? sí. La mitosis es la solución al problema de la división celular y la constancia en el número de cromosomas de las células hijas. La meiosis resuelve el problema de la presencia de dos padres, progenitores, en los órganos sexuales y la constancia del número de cromosomas entre generaciones. Que es una división constante que ocurre todo el tiempo y que da como resultado que una célula se clone a sí misma y ambas tengan las mismas características y el mismo número de cromosomas, ¿ok? En cambio, la meiosis no. La meiosis es un proceso que sirve únicamente para células sexuales y es un proceso en el que la célula, el número de cromosomas de una célula al final se reparte en 4 partes, ¿ok? Y cada una tiene un número n de cromosomas, que es la mitad, pues porque son células sexuales y su naturaleza es diferente de otro tipo de células, porque ya sabemos cuál es la función que tienen, ¿ok? Cuando la cadena de ADN está dentro del núcleo, sin que la célula se vaya a dividir, pues normalmente tiene esa forma de hélice, de cadena, ahí como serpenteando todo el tiempo. Pero de repente se le ocurre a la célula que ya es momento de dividirse, entonces ella se empieza a preparar en la interfase, se empieza a condensar y empieza a formar una estructura como la que vemos aquí. Esto que parece como un fósforo, un palito, ¿ok? Esa es la forma que adquiere el ADN antes de que empiece la división. Se condensa y adquiere esta forma así como que de una de las partes del cromosoma. Cuando ya empieza la división y todo el proceso, hay una fase de la célula que por lo general es la profase, ¿ok? En la que esta estructura de ADN que ya se empaquetó en esta forma, se duplica a sí misma. Y entonces es cuando el cromosoma adquiere la famosa forma de X que nosotros ya conocemos. Porque el ADN hace una copia de sí mismo para que tenga 2 veces la misma información en una sola célula antes de dividirse. ¿Alguien se imagina por qué tiene 2 veces esta información antes de dividirse? ¿Y por qué no simplemente parte esto a la mitad? ¿A alguien se le ocurre eso? ¿Por qué creen que eso pasa? Para tener un respaldo y poderlo hacer después. Y poderlo hacer después. ¿A qué te refieres? O sea, en caso de tener que volverlo a hacer. O sea, que tenga que volverse. Y tú eres una célula, ¿no? Entonces te vas Profe, a lo clonar dejé a de ti mismo. escuchar, perdón. Como que se cortó su audio. Ah, ok, perdón. ¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí. Explícame por qué crees que, o sea, porque la célula se va a dividir otra vez, ¿por eso a eso te refieres? Sí. Ok, bueno, pero va un poquito más allá de eso. Imagínate tú que eres una célula y que te vas a dividir. Vas a crear un clon de ti mismo, pues porque a lo mejor entre las dos están formando un tejido, van a regenerar algo, o etcétera, ¿no? Regenerar, perdón. Entonces, tú te vas a dividir y te vas a clonar. ¿Vas a dar la mitad de tu información a ese clon o lo vas a hacer igualito a ti? Le voy a dar la mitad. ¿Y por qué le darías la mitad? Porque si no yo me quedo sin cosas. Por eso, para que tú no te quedes sin cosas, pues lo que haces es que antes de que tú te dividas, pues duplicas tus cosas, es decir, tu información. Así cuando tú le tengas que dar su información a tu clon, pues no le vas a dar la mitad de la información que tú tienes, porque si no tú te vas a quedar incompleto y tu clon va a estar incompleto también y entre los dos no van a hacer absolutamente nada porque no van a servir para nada, ni para tejidos, ni para absolutamente nada, porque no vas a dividir tu información a la mitad. Entonces mejor lo que haces es que la duplicas y antes de que la dividas, pues ya tienes la información por 2. Entonces simplemente la cortas a la mitad
y le das a tu clon la cantidad que le corresponde por naturaleza y tú te quedas con la tuya íntegra, ¿ok? Eso es lo que hacen los cromosomas y el material genético. Normalmente es una cadena de ADN que se condensa y forma esta estructura, pero hay una fase de la división en la que esta estructura se multiplica, se condensa y se convierte en 2 veces la información total del cromosoma, del código genético, ¿ok? Y es cuando adquiere esta forma de cromosoma. Hay una fase de la división en la que esta duplicación de ADN se divide y ya cada una de las células va a tener la misma cantidad de información, pero completa, no dividida a la mitad, ¿ok? Simplemente es la misma que se clonó, se duplicó y se dividió entre las dos para que las dos tengan lo mismo siempre. La nueva célula que tú creaste va a tener exactamente la misma información que tú cuando empezaste, ¿ok? Y ya esa misma célula, cuando se quiera dividir, va a volver a repetir el mismo proceso, va a dividir, va a multiplicar por 2 su información genética para que cuando ella crea su propio clon, pues vuelva a repetir el mismo proceso, ¿ok? Entonces, no se divide a la mitad de la información, sino que simplemente se duplica y ya ese duplicado se divide a la mitad para que las dos tengan la misma cantidad. A eso se le llama segregación, ¿ok? Del material genético, segregación de los cromosomas, ¿ok? Nosotros ya conocemos las fases de la mitosis por el trabajo que ustedes hicieron. Ahí está la interfase, que es la fase de preparación. La profase, que es cuando ya se crean los cromosomas en el núcleo. La metafase, que es cuando se alinean todos en el centro de la célula. La anafase es cuando ya se empiezan a dividir para que ambas células tengan la misma información. Y la telofase es ya una fase más mecánica en la que la célula pues está desprendiendo la una de la otra, ¿ok? Lo vamos a ver después. Nosotros aquí ya vimos que existen pues estas dos fases, ¿no? La mitosis es para las células somáticas y empezamos con una célula y terminamos con 2 y el número cromosómico siempre se mantiene completo de 2N. En el caso de las células sexuales, pues por otra parte, es como una mitosis por duplicado, ¿ok? Y empezamos con 2N número de cromosomas, se duplica esa cantidad para que sea 4N, ocurre la primera división, después ocurre la segunda división y al final ya tenemos 4 células, pero con N número de cromosomas, ¿ok? O sea, solamente la mitad del 2N que debería tener, pues porque son células sexuales. A eso se le llama segregación del código genético, del material genético, ¿ok? Cuando ocurre la meiosis, por lo general pasa un proceso muy parecido a este, que es cuando se intercambian partes de cromosomas entre las células sexuales, pues para que se reparta la información y cada espermatozoide y cada óvulo tenga una información genética diferente, no diferente, sino que la tenga en combinaciones diferentes, ¿ok? Así cuando alguno de ellos alcance la fecundación, pues va a tener un juego revuelto de información genética que va a combinar con el otro gameto, ¿ok? Eso se le llama entrecruzamiento y es característico únicamente de las células sexuales durante la meiosis, nada más para que ustedes sepan, ¿ok? Esto nada más es una pequeña fase en la que nosotros podemos ejemplificar de alguna forma cómo se comportan los cromosomas durante las fases, ¿no? Cuando es una mitosis, los cromosomas están solitos, ahí como 2N, ¿ok? Cuando ya es la profase, los cromosomas ya duplicaron su información genética, hay 2 veces el número de cromosomas. O sea, durante la profase, en lugar de que teníamos 46, vamos a tener un total de 92 cromosomas, ¿ok? Después esos 92 cromosomas se alinean en la metafase, en la parte del medio de la célula, y en la anafase ya todos esos 92 se dividen a la mitad. Entonces ya van a haber 2 juegos de 46. Y eso ya lo único que hace la célula es dividirle y cada una se queda con su juego de 46. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron por qué es importante saber sobre el número cromosómico? Muy bien, espero que sí, porque de ahí depende parte de su participación. Entonces, nada más como un cuadro comparativo y ya para terminar. Diferencias entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis es un ciclo conservativo en la que siempre nos quedamos con 2 veces el número de cromosomas, 2N, ¿ok? Y la meiosis es de tipo reductiva.
Pues porque se divide una célula con 46 cromosomas y al final se crean 4 células con n número de cromosomas, o sea, con la mitad. La mitosis es una división, ¿ok? En la que tienes 2 células como resultado. En la meiosis es una división multiplicada por 2 en la que obtienes 4 células. En la mitosis no hay intercambio de características de cromosomas ni nada. La información se pasa íntegra de una célula a otra. En cambio, en la meiosis hay un apareamiento o entrecruzamiento, entonces los cromosomas pueden intercambiar sus informaciones para que cada óvulo, cada espermatozoide tenga una combinación diferente de genes, ¿ok? Aunque sea la misma información, pero organizada de manera distinta, ¿ok? Y obviamente la principal diferencia es que la mitosis es para las células que no son sexuales, que son todas las de nuestro cuerpo, y la meiosis es únicamente para las células gaméticas o sexuales. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Nada? Muy bien. Continuaríamos la siguiente clase, lo vamos a dejar hasta aquí, y pues nos vemos en el siguiente módulo, ¿ok? En la próxima clase. Que tengan bonito día. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos, que les vaya muy bien.